Hola colegas, ¿cómo están? Haríamos un breve repaso de lo que sería el sistema esquelético. El sistema esquelético es osteocartilaginoso. ¿Qué significa? Significa que estamos ante unas estructuras óseas y unas estructuras cartilaginosas. ¿Cuál es la diferencia entre un hueso y un cartílago? Ambas son estructuras anatómicas, forman parte del mismo sistema, pero los huesos poseen vasos sanguíneos y nervios. Aparte de eso, están calcificados. A diferencia de los cartílagos, que no se encuentran calcificados y no poseen vasos sanguíneos ni nervios. Aparte de eso, tenemos que los cartílagos cumplen una función metabólica, que sería la de participar en el metabolismo de calcio, fósforo y fósforo. Una función hematopoyética, que sería la de la producción de las células de la sangre. Hemato viene de sangre, poiesis de producción. En total, los huesos son el número de 206 en el adulto humano, ¿ok? Porque la mayoría de los huesos eran cartílagos embriológicamente que se fueron osificando. El sistema esquelético dividimos en un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. El esqueleto axial básicamente es el eje, o sea, la línea media. En ello tenemos los huesos de la cabeza, las costillas, el esternón y la columna vertebral. En el apendicular, que estarían colgando, serían los huesos del miembro superior y el miembro inferior. Los huesos de la cabeza, que formarían parte del axial, vamos a hablar del axial, son en total el número de 22 huesos, en donde los huesos del cráneo o neurocráneo son el número de 8 y los huesos de la cara o macizos faciales son el número de 14. Las costillas son el número de 24, serían 12 arcos de cada lado y el esternón formaría un solo hueso, es un hueso impar, mediano y simétrico. Hay que recordar que los cartílagos costales son los responsables de unir a las costillas con el esternón. Posteriormente vamos a encontrar a la columna vertebral. La columna vertebral son el número de 26, 7 en la región cervical, 12 en la región torácica, 5 en la región lumbar, 2 en la región pelviana. Los de la región pelviana serían sacro y coxis. Coxis viene de cuco y sacro viene de sagrado. Luego vamos a ver una breve reseña de nomenclatura e historia de anatomía, ¿ok? Entonces ahora vamos a hablar sobre el sistema apendicular, o el esqueleto apendicular, mejor dicho. En la cintura escapular vemos que está representado por la clavícula y el omóplato. Omóplato también conocido como la escápula. El hueso del brazo, que sería el húmero, los huesos del antebrazo, que serían el radio y el cúbito, también conocido como ulna, los huesos de la mano, que serían del carpo o muñeca, más correcto carpo, el número de 8, enumerados en una fila superior y una fila inferior, el número de 4 y 4 respectivamente, los huesos del metacarpo, el número de 5 enumerando a partir de la parte más externa o del dedo pulgar, falanges, el número de 14, que son conocidas como proximal, media y distal, excepto en el dedo pulgar, que no tenemos 3 huesos, tenemos solamente 2, que serían el proximal y el distal. La cintura pélvica estaría formado, a nivel del miembro inferior, por el hueso coxal. Tenemos el hueso del muslo, que sería el fémur, en la pierna, tibia y peroné, también conocido como fíbula, entre el muslo y la pierna, la rodilla. La rodilla está formada por la rótula, también conocido como patela, y en el pie, el tarso, el metatarso y falanges. El tarso, número de 7, metatarso, el número de 5 y falanges, el número de 14. Se repite lo mismo. Se enumera de 1 al 5, partiendo desde el primer dedo, el dedo gordo, hasta el quinto dedo, que sería el dedo pequeño. No existe meñique en el pie. Y falanges, lo mismo. Serían 3 huesos, proximal, media y distal, en todos los huesos, o en todos los dedos, perdón, exceptuando lo que correspondería al primer dedo
que solamente vemos dos falanges. ¿Ok? Continuando. Continuamos entonces a ambas cinturas. Habíamos dicho que teníamos una cintura pélvica y una cintura escapular. ¿Qué significa? La cintura escapular es la responsable de unir el tórax al miembro superior. Y la cintura pélvica es responsable de unir abdomen o pelvis, como quieran llamarlo, al miembro inferior. Hay algunos docentes que prefieren llamarlo abdomen al miembro inferior, algunos pelvis al miembro inferior. Lo más correcto sería, obviamente, en comparación de ambas estructuras, la de denominarla justamente pelvis al miembro inferior, o la cintura pelviana al miembro inferior. Entonces, ¿cómo estaría formada la cintura pélvica solamente por el hueso coxal o ilíaco? ¿Qué sucede? La pelvis ósea, que sería otra nomenclatura, los alumnos generalmente confunden. A la pelvis ósea la sumamos los huesos coxales, porque tenemos dos de cada lado, el sacro y el coxis. ¿Qué significa? Cuando yo me refiero a cintura pélvica, estoy hablando al coxal unido a la articulación del fémur. Cuando yo digo pelvis ósea, me refiero a coxal o los huesos coxales. Voy a colocar aquí para no confundirlos. Sacro y coxis. Entonces un total de 4 huesos correspondiendo a la pelvis ósea. También hay una particularidad muy importante en la que tenemos los huesecillos del oído. Entran generalmente como anexos, ¿verdad? Los huesecillos del oído, que son en número de 3 en cada oído, ¿ok? 3 en cada oído, que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿ok? Son el número de 3, obviamente, en cada oído. Otra nomenclatura muy importante que debemos de recordar es caja torácica. Cuando nos referimos a caja torácica, anteriormente se utilizaba el nombre tórax óseo, nos estamos refiriendo a vértebras torácicas, anteriormente llamadas de dorsales. Hoy día se evita llamarlas dorsales, ya que todas las vértebras son de la región dorsal o todas se encuentran en el dorso. Las costillas, los cartílagos costales y el esternón. ¿Qué significa? Todos estos huesos y cartílagos corresponden a la caja torácica o tórax óseo. Cuando hablamos de tórax, son todas las estructuras, tanto osteocartilaginosas, musculares e incluso esplagma. Sin embargo, cuando es caja torácica o tórax óseo, es solamente las 12 vértebras torácicas, las 24 costillas, los cartílagos costales y el esternón. En total son el número de 37 huesos. ¿Ok? Hay que agregar también un hueso, que es el hueso hioides. El hueso hioides, ¿cuál es la particularidad de este hueso? Es el único hueso del cuerpo que no se articula con ningún otro hueso. ¿Dónde se encuentra el hueso hioides? El hueso hioides corresponde a la región cervical, región anterior y superior del cuello, ¿okay? Pero no se articula con ningún otro hueso. Perdón por la letra, pero se trata de hacer lo más breve posible. Además de los 206 huesos, por eso les había dicho que generalmente nunca damos un número específico, presentan los huesos inconstantes.
Huesos inconstantes. ¿Qué son los huesos inconstantes? Son huesos que no siempre están presentes. ¿Cuáles son esos huesos? Los huesos suturales, también conocidos como wormianos, los huesos sesamoides. Los huesos sesamoides son huesos que se asocian generalmente al pulgar o al primer dedo del pie. Los huesos suturales wormianos son generalmente huesos que se encuentran en el cráneo, o sea, se encuentran entre los huesos del cráneo, no generalmente. Cuando aparecen estos huesos, son considerados huesos supernumerarios. ¿Qué significa eso? Que cuando aparecen debemos de agregar a esos 206 huesos. ¿Okay? ¿Qué sucede? Los huesos podemos clasificarlos también según la forma. Perdón, pero me confundí un poco de hoja. La configuración externa. La configuración externa de los huesos serían según la forma. ¿Okay? Entonces, según la forma. Según la forma, los huesos pueden ser largos, pueden ser cortos o pueden ser planos. ¿Okay? Según la forma o la configuración externa. ¿Cuál es la característica de los huesos largos? ¿O cuando un hueso es largo? Cuando predomina la longitud sobre el espesor y el ancho. Siempre se termina la oración. Al predominar la longitud, presenta un cuerpo, también conocido como diáfisis, y extremidades, conocidas como epífisis. ¿Okay? La unión entre diáfisis y epífisis se le denomina metáfisis. Ejemplos de huesos largos: húmero, cúbito, radio, fémur, tibia, peroné serían ejemplos de huesos largos. Los huesos cortos, empezando por el predominio, no predomina ninguno. Significa que los tres ejes son semejantes. Otra característica es que generalmente presentan una forma cuboidal. Al ser cuboidal, la describimos anatómicamente 6 caras. ¿Dónde vemos? Vemos los huesos del carpo y huesos del tarso. No solo los huesos planos. ¿Cuál es el que predomina? Se los considera huesos aplanados o achatados. Significa que el espesor es reducido por el aspecto. ¿Okay? El espesor es reducido, entonces predomina tanto longitud y anchura o lo ancho. Generalmente, al ser aplanado, se les considera anatómicamente 2 caras. Ejemplos de huesos planos: la escápula, el coxal, el esternón, parietal, son ejemplos de huesos planos. Si no conseguimos clasificarlas entre los huesos largos, cortos ni planos, aparecen otros huesos que son considerados huesos irregulares. ¿Qué significa huesos irregulares? Que no se clasifican o no podrían entrar en ninguna de ellas. Ejemplos de huesos irregulares: las más frecuentes son las vértebras, que vamos a estar viendo todo el tiempo, y una que tiene forma de Batman, lo digo así porque me gusta Batman, es el esfenoides. ¿Okay? Algunos huesos también tienen la característica o se los puede clasificar como huesos neumáticos. ¿Qué significan huesos neumáticos? Son aquellos huesos que se encuentran con las cavidades llenas de aire en su interior. Si esas cavidades son grandes, se les denomina senos. ¿Okay? Por ejemplo, seno maxilar. Si son pequeños, se lo denomina celdas o celdillas. ¿Okay? Celdas o celdillas. Perdón, me equivoqué aquí, pero son pequeños. Ejemplo de celdas o celdillas etmoidales.
Las celdillas etmoidales son el ejemplo claro. Habíamos dicho también que la característica de los huesos sesamoides eran huesos que se encontraban generalmente a nivel de los tendones. ¿Ok? Hay un hueso que es el mayor hueso sesamoide por la ubicación, porque se encuentra en el extremo de un tendón, que es la rótula o patela. ¿Okay? Anteriormente se lo decía que era solamente un hueso plano, hoy día le consideramos como un hueso sesamoide de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque se osifica y el tamaño es bastante considerable en comparación a los demás huesos sesamoides. Los huesos deben de unirse no solamente entre sí, sino también presentar otras irregularidades favoreciendo la movimentación. Por ejemplo, son las eminencias. Los huesos presentan eminencias y salientes. Presentan, voy a hacerlo aquí para tener espacio, cavidades o depresiones. Y también no podemos olvidar de que presentan forámenes, agujeros, pero debemos de llamarlos forámenes. Al mismo tiempo, estas eminencias y salientes pueden ser, como les dije, favoreciendo a la articulación o fortaleciendo indirectamente. Entonces se los clasifica en articulares, que son un aspecto más regular, y los no articulares, porque dan inserción a músculos o ligamentos. Entre ellos son las apófisis, las protuberancias, las líneas, que son impresiones dejadas por músculos o ligamentos a nivel óseo. También ayuda o forma parte de una articulación, pero se los llama no articulares porque dejan vestigios a nivel óseo de músculos o ligamentos. Las cavidades. Las cavidades pueden ser también articulares o no articulares. Básicamente lo mismo. Las cavidades o depresiones articulares significan, por ejemplo, una estructura cóncava recibiendo a una estructura convexa. Y las no articulares lo mismo. Pueden ser para músculos, ligamentos e incluso para tendones, arterias, nervios. Y también entran aquí las celdas o senos, que habíamos hablado aquí anteriormente, porque son cavidades llenas de aire. Entonces también podemos clasificarlas a las no articulares como celdas o celdillas de esos huesos. Los forámenes, ¿cómo pueden ser los forámenes? Pueden ser nutricios, que justamente dan paso a vasos para nutrir al hueso, o pueden ser conductos de transmisión. ¿A qué nos referimos cuando decimos conductos de transmisión? Significa que atraviesan el hueso para comunicar una cara con otra. Van a permitir el paso de diversas estructuras. Ejemplo, los agujeros del cráneo que dan paso a estructuras vasculonerviosas por sus forámenes respectivamente. Eso hablamos en configuración externa. Vamos a hablar brevemente también de la configuración interna. Cuando hablamos de la configuración interna de los huesos, en los huesos adultos, una vez más, repetimos, huesos adultos, tenemos dos tipos de hueso, que sería el hueso compacto y un hueso esponjoso, también conocido como trabecular. ¿Okay? En los huesos compactos generalmente se encuentran en la capa periférica, por fuera del hueso, y continua. Sin embargo, los huesos esponjosos se encuentran por dentro del compacto. ¿Okay? Aparte de eso, contienen abundante médula ósea. Recuerdan que habíamos dicho anteriormente que los huesos también son responsables de la función hematopoyética. Por ende, la médula ósea se encuentra allí. En los huesos largos, soy pésimo en dibujo, pero trataré de hacer los esquemas. Es que en huesos largos, mucha imaginación, que aquí serían huesos trabeculares, aquí también,
Recuerden que esto se llama epífisis, esto se llama epífisis y esto se llama diáfisis. ¿Ok? Significa que por fuera tienen una membrana, una capa de hueso compacto y por dentro hueso esponjoso. En la diáfisis, sin embargo, por fuera es hueso compacto y por dentro hay una cavidad. Esa cavidad se lo llama cavidad medular. Habíamos dicho que los huesos cortos son en forma cuboide, perdón por el dibujo, pero para que recuerden, por fuera es hueso compacto y por dentro es hueso esponjoso. No se olviden, con médula ósea. ¿Está bien? Y nos faltan los huesos planos. Los huesos planos, generalmente, habíamos dicho que quitando el esternón, coxal, el ejemplo clásico eran a nivel del cráneo. En el cráneo hay una pequeña diferenciación. En el cráneo tenemos que a la parte del hueso compacto externo lo llamamos tabla externa. A la parte interna la llamamos tabla interna. Y al hueso esponjoso que queda en el centro la llamamos díploa. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Ok? Solamente que por fuera sería tabla externa, tabla interna y de dentro es díploa. ¿Por qué esa diferencia? No lo sé. Pero en el cráneo la dividen de esa manera. Disculpen, vamos a cambiar. ¿Qué sucede? Habíamos dicho que los huesos también forman parte de una protección. Uno de esos elementos sería una membrana fibroelástica conocido como periósteo. El periósteo es una membrana que se encuentra ricamente vascularizada e inervada, participa en el crecimiento del hueso y también en la vascularización. Esa es la función del periósteo. Su nombre se debe a periferia, ósteo de hueso. Hay una diferenciación una vez más en el cráneo. No sé por qué en el cráneo. Pero en el cráneo el periósteo se llama pericráneo. Pregunta de examen siempre. ¿El periósteo existe en todos los lugares? No. Donde se presenta el cartílago articular o donde hay cartílago articular y donde se insertan, para no olvidar, y donde se insertan músculos y ligamentos bien grande, no existe periósteo. ¿Okay? O sea, zonas de fricción o de contacto a nivel óseo y zonas de inserciones musculares ligamentosas no existe periósteo. Entonces, periósteo, hueso compacto y hueso esponjoso. Huesos largos. Habíamos dicho que los huesos largos tenían, una vez más, un diseño 3D. Habíamos dicho que la epífisis y la diáfisis, volveré a hacer epífisis, diáfisis y epífisis. Superior, inferior o proximal distal. Que diáfisis se encuentra la cavidad medular. Esta sería la cavidad medular. Pero ¿qué sucede? La cavidad medular también debe estar revestida. Habíamos dicho que por fuera era periósteo. Significa que por dentro va a ser endostio. ¿Ok? Muy bien. Espero que les haya gustado. Perdón por excederme demasiado. Quise ser lo más breve o rápido posible, pero por tener bastante contenido tuve que pasarme un poco del tiempo deseado. Espero que les haya gustado y hasta el próximo video.